ya que el detalle nos Hola, permite soy Horchata al ojo y hoy estoy haciendo un que se libro. enfoque En en este este caso tipo estoy de cosas y en haciendo este una tipo doble de página, sujetos. es por eso que el formato se ve tan largo. Pero en este libro estoy ilustrando a varias de las especies endémicas de México. Y es bastante curioso que me fui dando cuenta mediante iba investigando cada una de estas especies que voy a estar haciendo, que la mayor parte de especies endémicas en México están constantemente en peligro de extinción. Y me parece interesante, tanto como preocupante, La verdad es que yo no le el llamaría saber ilustración que científica a lo que yo estoy esto está haciendo, pasando frente a todos porque la ilustración nosotros y que científica es tiene que algo ser sumamente muchísimo más importante detallada. como Si bien para mi nuestra libro se cultura trata y de no nacionalidad ficción, y es algo importante para no nuestros me atrevería ecosistemas de a México llamarlo tan rico en ilustración científica. ecosistemas Les tengo muchísimo respeto a que los no lo protejan ilustradores bonitos, científicos, entendemos el ya por qué que no los ellos sí protegen, prácticamente muchas pero veces sí los dentro de podrían todo estar haciendo esto pelo por pelo, no cosa que yo no hago. no es el Simplemente le doy propósito la de mi libro. ilusión a detalle Ahora sí, de el que lo propósito estoy de mi haciendo libro, que como ahorita pueden atribuyendo estar ciertos viendo, trazos bueno, en realidad a que parece sí que no existe ven un nada, pelaje, pero pero no lo esto se hago debe a que de ningún modo a mi un trazo nivel en lo en que lo lápiz haría es un muy ilustrador ligero, científico. entonces es Es por eso que yo difícil les que tengo la mucho cámara lo respeto. capte En un sin momento que yo yo sí le quise ser acerque ilustradora de científica una y forma si se me espectacular. presentara la oportunidad también lo sería, pero sí creo que es Dejando de lado un trabajo que muy mi cámara no es extenuante, capaz es de algo llegar muy a ver mis detallado trazos y tan algo por lo ligeros, que yo le tengo que mucho hasta eso respeto, no es incluso que esté también a mal, los simplemente ilustradores es médicos. No me gusta pero dejar mucha también marca con el considero lápiz debido a que las técnicas que a yo suelo veces utilizar, no se necesita que no lo una terminan de tapar, ilustración tan entonces detallada por me rehúso a dejar un nada más ni rastro de nada menos lápiz. que En exclusivamente fin, el medio de volviendo a lo que comunicación, se trata ya mi que debemos de proyecto. tener en cuenta los Mi públicos a los proyecto que van, es uno en el que hablo y muchas de veces cómo es pues importante la divulgación una científica ilustración para niños y realista niñas y de y esta esta forma forma pues hacerlo no accesible capta como tanto una la parte atención de o hace la democratización información del conocimiento a igual través del arte, de en específico digerible, ¿no? La divulgación científica. Y es por eso que yo, Bueno, creo que y ustedes dirán, definiría ¿por qué esta es ilustración como importante esto? semi-realista, Bueno, porque igual esto se escucha como no súper se va tanto trillado a o lo lo que sea, icónico, pero pero tampoco sí lo considero que si consideraría bien como algo súper la ciencia realista, nos da ¿saben? datos, el arte brinda una especie de conexión. Es por eso que hoy estoy Pero trabajando bueno, con dos aquí ya habitantes pueden ver de las cómo estoy cuevas que aplicando el color, ahorita dentro todavía de no los gises pueden ver cómo la pasteles. desarrollo. Me gusta mucho ¿Qué profundizar los son colores los murciélagos? que no pude llegar En este con los caso el pasteles, murciélago magueyero y el entonces murciélago los lengüetón. voy añadiendo con Creo lo que que serían muchas veces el conocimiento los lápices de científico color. se queda en círculos cerrados y es por Entonces eso que los voy a para dejar democratizarlo para que puedan necesitamos ver crear cómo puentes voy para que no utilizando solo el las lápiz de color infancias, dentro sino de estas también otro ilustraciones. tipo de personas, tanto adultos, que yo creo que este tipo de libros cualquier persona los puede disfrutar, ¿saben? No es necesario en específico para niños, pero en este caso mi público serían las infancias. Bueno, como pueden ver, estoy utilizando gises pastel y lo que hago aquí es que agarro los gises y básicamente los raspo dentro de una charolita que es el, el mismo estuche de mis colores. Los pongo ahí para realizar una paleta e incluso muchas veces los combino para llegar a un nuevo color, ya sea en el papel o en la misma paleta que estoy haciendo. La decisión detrás de este medio fue principalmente que yo quería que el fondo, en este caso la cueva y las próximas estalactitas, lianas y las mismas flores del maguey, sean bastante difusas. Esto porque yo quiero que los personajes principales sean los animales y una forma de que estos resalten es justamente que el fondo carezca de detalle, mientras que los animales no. Esto se va a ver en un momento más avanzado porque creo que estoy hablando muy rápido quizá. Les voy a comentar acerca de varias cosas que me llevó este proyecto. La realidad es que yo estoy utilizando un papel opalina y creo que cuando alguien dice papel opalina nadie se imagina que en realidad es una cartulina que puedes ir a la papelería, y esto mismo me pasó porque yo quería ir a una papelería que aquí en México se llama Lumen, diciéndole a mi amiga de que no, es que tengo que ir a Volumen porque necesito comprar mi papel para empezar mi proyecto.
y yo estoy buscando una opalina porque es la que mejor le va a mi medio, que es un medio seco, porque así hace que se vea súper suavecito, ¿saben? Entonces a mí me gusta mucho esa textura, no me gusta que se vea poroso como lo hacen los papeles los papeles de acuarela. Entonces, pues sí, decidí utilizar opalina, pero me parece muy chistoso, ¿no? Utilizar el término opalina, porque nada más te hace sentir como que tú sabes más. Y, o sea, a mí me super alienó, ¿saben? Me alienó el hecho de que le cambiaran el nombre cuando en realidad simplemente es una cartulina de una papelería normal. Entonces, al final tuve que ir a una papelería que está aquí al lado de mi casa. Y ya le pedí, me da 3 cartulinas. Al final voy a necesitar como 5. Pero sí, le pedí 3 cartulinas, de las cuales yo decidí que las iba a partir casi en 2, ya que mi formato se trata de un 25 centímetros por 25 centímetros. La razón detrás de este formato es que considero que a la mayor parte de la gente cuando ve una ilustración la quiere ver en grande, y más un niño, porque yo quiero que se interesen, yo quiero que lo vean y digan, wow, qué bonitos son los animales. Entonces una forma de hacerlo es demostrar que los animales se ven lindos, los animales los tienes que ver de cerca, los tienes que conocer, y más en un entorno como el nuestro, que hoy en día está muchísimo más industrializado, es mucho más citadino. No estamos acostumbrados a ver este tipo de animales ya en nuestras vidas cotidianas, ¿entienden? Total, es por eso que elegí un formato bastante grande, o sea, creo que normalmente cuando alguien dice 26 por 26 como que no se lo imagina tan grande, pero sí es bastante grande una vez lo tienes en tus manos. Y como un libro, pues creo que es bastante indicado para un niño que apenas está desarrollando bien su motricidad, y si bien lo puede compartir todavía con sus padres, yo quiero que sea una experiencia que ellos tengan con ellos mismos, ¿sabes? Ese momento donde yo no sé si lo tuvieron, pero yo sí lo tuve. Justamente mi formato vino de un libro que yo tengo que es sobre criaturas submarinas, pero no hablo así como marinas, tipo, ay sí, un delfín, un tiburón, que yo digo, los tiburones me gustan mucho. Mi tiburón favorito es el de Punta Negra, arrecifal. Es muy lindo, es de mis tiburones favoritos, de hecho es de los tiburones más fáciles de mantener en acuarios. Pero en fin, ese no es el chiste. Miren por favor, ya se está viendo la silueta del primer murciélago, que este murciélago es un murciélago magueyero, que hoy en día su hábitat es en Tepoztlán. Aquí dentro de México, como ya les he dicho, es una especie endémica, pero me parece importante mencionarles que está en peligro de extinción, como lo dije en el inicio, para que no se les olvide. Esto debido a múltiples inmobiliarias dentro de México, ya que están invadiendo su hábitat natural, y es evidentemente donde vive, bueno, creo que no es donde vive, pido perdón si estoy haciendo un pedazo de malinformación, pero sí es un lugar donde se reproduce, es una cueva ahí en Tepoztlán, y actualmente está siendo invadida por inmobiliarias y por evidentemente construcciones de casas que no están del todo en el plano legal. Y debido a que estas cuevas son muy 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 frágiles, pues este tipo de infraestructuras las llegan a afectar bastante, tanto por cosas de ruido como en el hecho de que es una estructura frágil, entonces no pueden ir a reproducirse más, lo que los lleva a un peligro de extinción, porque si no se reproducen no hay nuevos murciélaguitos. Y bueno, si no te importan mucho los murciélaguitos, pues sí que te importa el maguey, ¿no? El maguey, pues estos murciélagos son los principales polinizadores de los magueyes. ¿Y qué trae el maguey? Pues cerveza. Y creo que a bastante gente de México le gusta la cerveza. Entonces, una cosa lleva a la otra, y esta justo es la importancia, ¿no? De estos animales, y no solo de estos animales, ya que estos dos, tanto el magueyero como el lengüetón, son polinizadores.
de la noche y sí, muchas veces nos caemos en el tabú, ¿no? De que son malvados o cualquier este tipo de leyendas urbanas que se han creado por los años y por siglos, y yo lo entiendo, pero hay que aprender a tener pensamiento crítico, y este es justo uno de los puntos que yo trato de desarrollar a través de este libro álbum, que a partir del interés que se cree por estos animales y por estos seres vivos, se desigmatizan mucho de estas especies, porque tanto bichos, que son la mayor parte de polinizadores, no son solo abejas, pero las abejas son las únicas más queridas y hay que tener en cuenta los demás bichos. En fin, no me acuerdo qué les estaba diciendo. Y bueno, volviendo al tema de que cómo elegí este formato, todo se remonta a este libro que tuve. Era sobre criaturas submarinas como el pez linterna, este tipo de animales que si los ves por primera vez quizás no te gusten, no sean de tu agrado, porque si somos sinceros no se ven tan bonitos, pero la realidad es que me ayudó muchísimo a generar un interés que hoy sigue en pie. Es por eso que yo busco con mi proyecto esto mismo, ¿no? O sea, que todos estos niños puedan ver este tipo de imágenes, este tipo de especies animales y sientan una especie de empatía. Que de esta forma puedan interesarse, se hagan responsables, vean cómo el medio ambiente importa y cómo sigue vivo a pesar de todas las cosas que vemos hoy en día, ¿no? Creo que incluso los bichos no están tan presentes en nuestra vida cotidiana como antes lo era, y sí, igual y sueno como en mis tiempos todo esto era monte, pero en realidad es que nos hemos acabado todo este tipo de ecosistemas. La mitad de los insectos mundialmente están en peligro de extinción, pero es muy difícil mantener el volumen de este tipo de especies porque son millones, o sea, puedo decir son millones, pero deberían de haber más, debería de existir una población muchísimo mayor a la que hoy existe. Antes yo podía levantar una roca y encontrar mínimo unas 3 cochinillas debajo de esta, cosa que ya no pasa, y eso que yo tengo un jardín, pero esto ya no me ocurre tanto como me gustaría, y más porque las cochinillas son de mis insectos favoritos. En fin, las cuevas, la verdad en este caso yo utilizo de cierta forma los pasteles como no lo utilizaría quizás tan recurrentemente, o al menos yo no he visto a muchas personas que utilicen los gises pastel como yo lo he hecho, que los raspan y van formando los colores a partir de esto. A mí se me ocurrió como si fuera maquillaje, ¿saben? En mi mente yo dije, ay, pues sí, Vega se pone así como las sombras de ojos y de ahí voy haciendo el color. Y gracias a Dios a mí me salió bastante bien. No me gusta decir gracias a Dios, pero siento que está muy inculcado en mí. Como pueden ver, al lado incluso tengo una hoja de papel que me permite ver mis mezclas de colores y cómo se verían, y al mismo tiempo no manchar el papel. Esto lo hago principalmente para no manchar el papel, ni recorrer ni barrer los colores que estén debajo, porque con mi mano y con la grasa que sale de tus manos pues se puede barrer este tipo de colores, y no es algo que yo busco. Yo lo que busco es que sea bastante limpio, que todo se vea bastante estructurado y no romper con eso, ¿saben? Entonces pues ahí estoy terminando, creo. Ya estoy por terminar esa parte que sería la primer media página, y ya después me voy a poner a trabajar con el primer murciélago, que es el murciélago magueyero. La verdad se me hace muy lindo. Creo que yo nunca había
visto a un murciélago magueyero tan de cerca como lo he estado viendo últimamente, ya que este, esta ilustración me tomó 2 días de realizar. En realidad este video son 2 horas, pero lo tuve que recortar, por eso se ve más rápido, sí se nota tantito. Me tomó 2 días porque en una hice el boceto y lo fui trabajando, pero evidentemente no es muy a gusto el estar revisando que la grabación esté saliendo bien, que los colores estén saliendo bien. Evidentemente tengo que ir a comer, no lo hago todo de corrido porque si no terminaría súper exhausta. Ahora sí, estoy empezando a trabajar con el murciélago magueyero. Quiero mencionar sobre el cambio de cámara que existió, el cambio de plano. Pero este cambio de plano lo vi bastante necesario, ya que yo quería que vieran a detalle cómo iba cambiando este murciélago. Quería que se viera mucho más de cerca a comparación de la ilustración que estaba haciendo anteriormente, que si bien es la misma, pues lo estaba tomando desde un plano mucho más amplio y yo quería que se pudiera enfocar bastante bien en cómo estoy trabajando el murciélago. De nuevo, pues yo utilizo estos pasteles de una forma bastante, ¿cómo lo dirían? Impráctica, quizás. Porque pues sí me toma bastante tiempo el ir construyendo los colores que son. Entonces, si bien es muy práctica, me gustan mucho los resultados que tengo. Incluso sí consideré hacerlo en digital, pero sabía que no me iba a gustar porque yo ya tenía una idea en mente que era justamente utilizar esta técnica, ¿saben? Entonces pues decidí irme a lo difícil y a lo tardado. La verdad es que el murciélago magueyero es bastante bonito, me gusta mucho, su nariz es muy característica, supongo. Creo que es que no me gustaría decirle fea, ni mucho menos, creo que está bonita, simplemente no es algo a lo que estás acostumbrado. Una amiga me dejó muy en claro que los murciélagos le recuerdan a los pugs y por eso es que muchas veces le gustan los murciélagos y los pugs porque se parecen entre sí. Y ya no lo puedo dejar de ver porque justamente el murciélago magueyero tiene su nariz como hacia arriba y sí me da mucho el aire a un pug. También hace no mucho tuve la dicha de poder ir a un museo donde estaban exponiendo murciélagos y me gustó bastante, o sea, los vi de cerca, no estás acostumbrado a verlos y también creo que es bastante importante que podamos ir, pero en México lamentablemente no se promociona mucho el ir a museos y es bastante triste, ¿no? Al menos para mí, porque por si no lo sabían, dato curioso, la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo. Y creo que muchos de los que vivimos aquí no lo aprovechamos y se lo dejamos como extranjeros o personas de otros estados que pues sí aprovechan. Y es bastante curioso porque incluso como estudiantes nos dan el acceso, tenemos los domingos de museos y personalmente yo que he ido a museos en domingos, o sea, creo que no está tan concurrido como lo podría estar. Y si bien a mí me parece increíble porque no me ingento, también me gustaría que existiera más difusión y que más gente fuera, tanto en fin de semana como entre semana, si es posible, porque entiendo también que puede ser un privilegio. Pero sí me parece que necesita más difusión, que se les inculque más a las personas y a los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? Que estén aquí y que pues disfruten y aprovechen de todos estos museos porque son muy fructíferos. Valga la redundancia, porque estoy hablando de polinizadores. En fin. Al suavizar el entorno, como podemos ver, el murciélago se empieza a ver mucho mejor, se empieza a tomar un cierto protagonismo, ¿no? Algo que sí me causó bastante problema es que debido a que este estilo es difuso, este estilo de ilustración que estoy utilizando es difuso, me costaba mucho el enfocar la cámara. Porque yo decía de que, bueno, está todavía desenfocada o simplemente es que mi ilustración es difusa. Entonces tenía que tomar fotos de prueba para ver si ya estaba enfocada correctamente.
Bueno, creo que también una parte de que yo utilice este método ayuda bastante a cómo las infancias pueden llegar a ver estos animales, ¿no? Yo se lo presenté a mi profesora y a ella no le gustan los murciélagos, pero me dijo de que a pesar de que no me gustan, me gusta mucho como el verlo de cómo está, porque el hecho de que se vea suavecito, quieras o no, ayuda muchísimo a la recepción que la gente tiene sobre estos animales, porque normalmente no se les ven bien, ¿no? No los consideras algo lindo, y mucho menos, pero al tenerlos en este estilo te permiten verlos de una forma distinta, te permite verlo como algo más apapachable, algo más amigable. Y esto me ayuda a hacer que el niño vea un murciélago y en lugar de asustarse, comprenda su función en el mundo, ¿no? Que logramos que al hacer esto se logre, o el objetivo es lograr despertar esta chispa de interés, de conocimiento. Y yo quiero creer que tratar de asegurar que la próxima generación genere un lazo real y empático con su entorno natural, que lo conozca, que se atreva a buscar más sobre este tipo de animales, tal como yo en algún momento lo hice. Y creo que es algo muy noble, es algo muy lindo de hacer, porque si bien yo no soy mucho de niños, yo respeto mucho a los niños y todo. Creo que sí, muchas veces no nos damos el valor o la importancia de hablarles como algo más que niños, ¿no? Hablarles como si pudieran entender más allá de nuestro entorno, porque solo creemos que al ser pequeños, al que estén todavía experimentando el mundo, no pueden ver más allá de esos horizontes que nosotros creemos que ya existen, pero creo que eso es lo más importante dentro de un niño, que todavía no conocen esos horizontes, todavía no ven las barreras que nosotros tenemos aseguradas. Ellos creen y ven todavía las opciones que existen porque no se limitan todavía, porque la sociedad todavía no llega a ellos de una forma tan compleja como ya lo hace con los adultos, e incluso me atrevería a decir adolescentes, porque debido a la vasta información que hoy tenemos, pues es difícil, ¿no? Es difícil no informarnos, aunque existen dos lados de esa moneda, tanto de desinformación como de información. Aquí yo ya creo que voy como a la mitad de lo que sería el murciélago magueyero. Ya le estoy haciendo sus patitas, me falta el ala. La verdad es que me gustó mucho hacerle las alas porque no había notado que tienen una especie de transparencia. Es algo que yo me di cuenta una vez estuve viendo distintas referencias de murciélagos. Y si bien fue un poquito difícil de lograr porque tuve que ir construyendo el color de una forma mucho más ligera y por ende de esto mucho más lenta para no pasarme del color, fue bastante interesante ver cómo conseguir este tipo de traslucidad, se dirá. En fin, les voy a dejar un ratito que vean cómo termino este murciélago.
Bueno, ahorita me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta de dos cosas. Número uno, hablé sobre cómo el murciélago ayudaba a la cerveza, cosa que no. Yo quería hablar del mezcal y el tequila, simplemente se me mezclaron los cables. Pero bueno, em, otro de los datos importantes que me gustaría decirles sobre el murciélago magueyero es su gran lengua. Su lengua es increíblemente larga, pero no la dibujé aquí porque entiendo que a muchos como que no les gustaría ver eso retratado. Pero esta lengua está diseñada perfectamente para alcanzar el néctar al fondo de las flores. Em, entonces es como curioso. Es curioso el ver cómo las distintas especies, los distintos animales se han adaptado para este tipo de situaciones, ¿no? También otra de las grandes hazañas de los murciélagos es que un solo murciélago puede comer miles de insectos en una noche o polinizar cientos de flores. Es por eso que son piezas claves para la polinización, pero normalmente no se les atribuyen a esto, ¿saben? Siempre mantenemos esta idea de que las abejas son las mejores y no, no lo niego, las abejas son muy buenas y se me hacen súper bonitas, pero justamente el hecho de que son bonitas nos pone a pensar en esto, ¿no? De que el pretty privilege que existe incluso dentro de la naturaleza, porque pues los murciélagos no tienen la mejor imagen y muchísimo más no se les pinta muy bien, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta de que muchos de los polinizadores no se van a ver como nos gustaría que se vieran súper lindos y súper esponjosos, pero son igual de importantes. Y esto nos habla de que los murciélagos no solo son grandes polinizadores, sino que también son muy buenos como controles de plaga. Y eso es lo que les quería decir por ahorita. Ya estoy a punto de terminar este murciélaguito. Yo creo que estoy a punto de empezar con otra de mi técnica que he utilizado en estas ilustraciones, que son los lápices de color. Esos lápices de color yo los utilizo justamente para empezar a detallar mucho más y que no se quede en un estilo tan difuso como lo son los fondos, y de esta forma resalten muchísimo más
Aquí ya estoy empezando a colorear lo que sería la flor de maguey. En realidad las flores de maguey pues no son iguales a como todas las flores, como lo serían las rosas, ya que son flores que esperan a la luna. Se llaman flores quiroterofílicas, lo que significa que han evolucionado específicamente para ser amadas por los murciélagos. Solo se abren de noche y tienen colores pálidos para ser vistas en la penumbra, y al igual que emiten un olor intenso casi como a fruta fermentada, que es prácticamente para que los murciélagos identifiquen dónde están. Lo más increíble en su forma es que son como copos profundos llenos de néctar, en donde el murciélago va a meter su rostro y así se alimenta, mientras que su pelo se va a llenar de polen. Por eso muchas veces los murciélaguitos parecen verse como que están amarillos, pero no es porque sea su color natural, sino porque básicamente se bañan en todo el polen de lo que son las flores de maguey. Al volar a la siguiente planta es donde se llevan consigo la semilla de la vida, que sería el polen de este tipo de plantas. Si no existiera este tipo de encuentro, pues muchas especies de maguey simplemente dejarían de existir. Entonces es bastante interesante cómo este tipo de flores han evolucionado simplemente para poder estar en la luz de la luna. También lo hace muy bonito, ¿no? Bueno, al menos a mí me parece muy bonito. Aquí la verdad tuve un poco de dudas si hacerlo más realista, por decirlo así, o mucho más definido lo que serían las flores, pero llegué a la conclusión de que se veían bien, o sea, se entendía la silueta y todo eso, se entendía que el murciélago estaba comiendo de la flor, entonces decidí dejarlo en paz. Pero ahí ya estoy terminando prácticamente lo que sería la primera página, o en este caso pues la mitad de la doble página. Me gustó bastante hacer este tipo de murciélaguitos. La verdad a mí me causaba un poco de miedo porque sentía que figurativamente se veían un poco difíciles de hacer los murciélagos, pero fui capaz de descomponer la forma. Entonces no me fue tan mal, creo que sí se ve como un murciélago, todavía se ve un poquito amigable y cumple la función que yo quería que fuera, ¿no? Pero bueno, ustedes díganme si consideran que salió bien. Ahí ya se puede ver completo. Aquí ya podemos empezar con lo que sería el murciélago lengüetón, o en su nombre científico Coeronecteris mexicana, también conocido como murciélago hociquilargo. Bueno, evidentemente una de sus características más importantes sería su lengua, que se le suele llamar como la lengua infinita, ya que puede extender su lengua hasta 1/3 de la longitud de su cuerpo, por lo que es bastante impresionante pensar como humano hasta dónde llegaría tu lengua en ese contexto, ¿no?
En su lengua también cuenta con unas cerdas diminutas que son como pelitos, pero en realidad son las papilas que funcionan como una esponja o un pincel para recoger el néctar de las flores de una forma súper eficiente. Una de sus características o el cómo lo reconocen fácilmente es debido a su cara de trompeta, ya que su hocico es extremadamente largo y delgado, que si bien aquí no lo van a poder apreciar muy bien ya que está de frente, pero sí ha tenido este hocico largo que ha evolucionado específicamente para encajar en la forma de las flores de maguey y de cactus. Hablando de él y pues de cómo cuánto mide, porque creo que normalmente no estamos acostumbrados como a dimensionar este tipo de animales, ¿no? La verdad es que es muy pequeño y ligero, pesa entre 10 y 20 gramos más o menos. Básicamente va a pesar lo que serían 2 monedas de 10 pesos mexicanos. Y bueno, hablemos de dónde viven y cuál sería su hábitat. En realidad estos murciélagos normalmente prefieren las cuevas oscuras, pero no es tan exclusivo ya que también se encuentran en minas abandonadas, grietas de roca y a veces incluso en edificios viejos. Normalmente les gustan las zonas altas de matorrales desérticos y bosques de pino encino, donde los han visto en México. Incluso se han llegado a ver al nivel del mar hasta los 2.600 metros de altura, ya que pueden llegar a vivir en lugares muy altos. Y en referencia a su comunidad, a diferencia de otros murciélagos que forman colonias de millones, el lengüetón suele vivir en grupos más pequeños, lo que los hace un poco más difíciles de estudiar. En lo que respecta a lo que sería su dieta, el murciélago lengüetón es nectarívoro y polinívoro. Esto quiere decir que se alimenta exclusivamente de néctar y polen. Es como un colibrí, solo que sale de la noche y es un poquito más grande. Son uno de los principales polinizadores de los agaves, los magueyes y los cactus columnares, como también lo son los murciélagos magueyeros, claro. Evidentemente, también sin ellos el mezcal y el tequila y muchas fibras naturales desaparecerían. También, de vez en cuando, como suplementos de proteína, comen algunos insectos, probablemente para obtener un extra de energía, y esto pues los termina siendo también un poco buenos en lo que sería un control de plagas. Unos datos curiosos que les puedo decir es que estos murciélagos son animales migratorios. Muchos científicos los llaman como corredores de néctar, ya que viajan cientos de kilómetros siguiendo la floración de las plantas según la estación. También cuentan con una ecolocalización especial, ya que al ser nectarívoros su ecolocalización es muy fina. No necesitan detectar una mosca moviéndose rápido, sino la forma de una flor entre las ramas, lo cual requiere un oído muy sofisticado. Estos murciélagos no son ciegos. Al contrario de lo que dicen los mitos, ellos ven bastante bien. Usan la vista para encontrar flores a la distancia y el olfato para saber cuáles tienen más néctar. Finalmente, lo que serían unos datos de alerta, o en este caso a lo que también me gustaría a mí hacer visible, es que estos son una especie amenazada, como ya había comentado antes, y sus amenazas principales serían la destrucción de su hábitat y la quema de cuevas por miedo o ignorancia, ya que muchas veces la gente les hace daño porque no saben que son los jardineros de la noche y que en realidad son buenos polinizadores para todos nosotros. Y bueno, aquí ya voy terminando lo que sería la carita del murciélago lengüetón. La verdad es que todavía le falta bastante detalle porque todavía sigo con los pasteles. Mi técnica no creo que sea muy sofisticada, ni mucho menos, la verdad. Genuinamente yo lo que pienso es que estoy maquillando el papel o algo así y que voy construyendo de a poquito el color, aunque eso me cueste muchísimo trabajo y mucho tiempo, la verdad. Pero creo que el resultado vale la pena. Espero que a nadie les esté causando como que cierta incomodidad que me vea que básicamente le estoy soplando y moviendo la mesa, pero tengo que moverle para que se pegue bien el pigmento a lo que sería el papel. Y bueno, eso es todo. Aquí la verdad
No me costó mucho el hacerlo, ya que sus colores eran bastante homogéneos, la verdad. Creo que el anterior murciélagos, que sí tenía como más su pancita blanca, como que tenía mucho miedo de terminar oscureciéndola o algo así. Incluso varias veces le pasé el lápiz porque no quería que eso pasara. Quería que se mantuviera bastante blanca para que se notara mucho mejor las diferencias entre estas dos especies, ya que creo que si bien se parecen, ya que consumen la misma flor y tienen las mismas capacidades, era importante que se demostrara a través del color y de su pelaje que no eran especies similares. Bueno, sí eran similares, pero más bien que no eran la misma especie. Entonces traté de que se mostrara muchísimo esta diferencia, ¿no?, entre los pelajes. Y la verdad me gustó mucho hacerlo así. Siento que se ve súper lindo, se ve súper tierno y no causa como incomodidad de verlo, ni mucho menos. Te da como más ternura y justo este sentimiento de que se parece más a un pug. Pero yo creo que les voy a dejar aquí un ratito en lo que comienzo a detallarlo o a hacer otras cosas para que vean cómo voy armando y terminando de colorear a este murciélago. Aquí ya voy a empezar con los últimos detalles de lo que serían la cueva. Como ya les había dicho, pues yo no quiero que los fondos tomen el protagonismo de estas páginas. Entonces la verdad es que no los detallé mucho, incluso lo dejé en blanco porque también tengo pensado agregarle una especie de texto tanto para el nombre científico y común, como para si en algún momento le voy a poner alguna especie de narrativa. Entonces necesito mantener un espacio en blanco para que me sea más fácil colocar los textos. Finalmente pues estoy poniendo unos detalles de lo que sería la cueva y todo eso. Ahí no se nota mucho, pero estoy agregando las lianas, estoy agregando lo que sería la salida de la cueva para iniciar la próxima doble página de mi libro, que va a ser en la noche y va a ser un ave. Pero me gusta darle como ese hincapié, ¿no? Me gusta darle ese hincapié de que una ilustración lleva a la otra a través de las páginas y a través de los escenarios, aunque sea muy sutil. Y bueno, voy a dejar que vean cómo voy construyendo este último escenario para esta página y que le va a dar el pie a la siguiente.
aquí ya voy a estar haciendo los últimos detalles. La verdad me gusta mucho ver este tipo de procesos, aunque ya sé que yo lo hice, me gusta mucho verlos porque creo que cuando yo lo voy haciendo como que no voy notando tan explícitamente el detalle y el cambio que está causando en mi ilustración. Pero por ejemplo, si toman este segundo y después se van al último momento donde se ve este murciélago, se ve súper evidente los cambios y cómo si logra que se identifique muchísimo mejor y se destaque muchísimo mejor. Porque justamente como lo voy construyendo de a poquito, pues no se va notando mucho la diferencia conforme va pasando el tiempo hasta que ya está terminado. Y es un proceso muy interesante de ver, al menos para mí. Yo soy una persona que agarra los videos y los regresa y los adelanta nada más para ver los cambios así súper evidentes. Me gusta mucho en ese tipo de timelapse. Ahí sí me gusta más o menos como que verlo rápido, pero al mismo tiempo creo que se pierde un poquito del cómo se va construyendo, y eso a veces también me gusta verlo más como artista, ¿no? Porque me gusta ver los procesos de los demás para a veces intentar aplicarlo en lo mío. Pero bueno, aquí creo que lo que más se me dificultó fueron las orejitas y la boquita, porque como eran colores rositas, pues era un poquito difícil de conseguirlos debido a que son colores muy tenues, ¿no? Pero al final de todo creo que sí lo conseguí, sí se llega a ver como las diferentes partes de lo que sería el murciélago. A mí personalmente me gusta mucho cómo le agrego este detalle o esta ilusión de detalle en el pelaje. Y bueno, eso es todo lo que yo les tengo que decir. Así que les voy a dejar ver esto último, que sería ya el detalle del murciélago, para ya terminar este video. Muchas gracias por verlo y espero les haya gustado o al menos se hayan interesado en lo que sería mi parte del proceso. Creo que es muy importante seguir subiendo este tipo de videos de largo formato, más para artistas, porque creo que muchas veces ya nos apegamos mucho a lo que sería el formato corto debido a lo que son shorts, shorts, reels, TikToks. Pero este tipo de videos nos permiten, al menos a nosotros como artistas, poder acercarnos a los procesos, y quiero creer que a personas que no están tan inmiscuidas en lo que son el arte y la ilustración, permiten ver el esfuerzo que se pone en este tipo de proyectos, ¿no? Porque en realidad este video dura un poco más de 2 horas, pero lo acorté prácticamente, incluso lo pueden ver como estén por 2. Lo acorté por tanto comodidad de edición como por la publicación, ¿no? Y como la gente lo va a ver, porque incluso creo que si YouTube sigue siendo uno de los pocos espacios donde se ocupa el largo formato y se sigue queriendo al largo formato, ya no es tan común verlo. Y eso me pone un poco triste, pero por comodidad de mis espectadores, que tengo poquitos, y de mis futuros espectadores, lo hice un poco más corto. La verdad es que planeo hacer un tipo de timelapses ya específicamente solo de los animales, igual y no de la escena completa, porque creo que se me facilitaría muchísimo más la edición, porque ahorita me encontré con este problema de edición que está muy fuerte. No estoy acostumbrada a editar videos de largo formato y creo que se me nota. Pero bueno, tengo la creencia de que es mejor empezar ahorita y perfeccionarlo después a nunca empezar. Así que gracias por quedarse aquí conmigo, por estar viendo esto, aunque no lo hayan visto completo algunos o lo estén viendo por partes. Aprecio mucho que se queden viendo todo esto. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video o short.